No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste
Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, y me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre y me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor.
tus muertos vivirán, sus cadáveres volverán a la vida. Los que ahora habitan en el polvo se despertarán y cantarán de alegría, porque tú eres como un rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus muertos. Isaías 26, 19. Amén. Bienvenidos en esta mañana tan especial, donde celebramos que Jesús resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Es una mañana de celebración y gozo. Si nos visitas por primera vez, espero que sigas viniendo. Pueden ponerse de pie, vamos a celebrar y acompáñenos con las letras de esta hermosa canción que dice: somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Qué bueno es alabarte, Señor. Amén. Amén. Qué bueno que estamos aquí. Hoy realmente es un día especial, ¿verdad? Es un día muy especial porque nuestro Señor ha resucitado. Y por eso nosotros hoy cantamos, celebramos y nos llenamos de gozo porque Él no se quedó en esa tumba. Y sobre todo nos dijo que volverá. Y hoy nosotros estamos gozosos porque esperamos en ese día hermoso y queremos transmitir
a cada persona, los que nos están viendo a través del internet, aquí nosotros, el recordar que esa esperanza viva que tenemos en Cristo es lo que debe llenar nuestras vidas de propósito. Y miren lo que dice en Lucas. Dice, Jesús sabía el costo de salvarnos y decidió hacerlo de todos modos. Ahora nada puede separarnos del amor de Dios, que es en Jesús nuestro Señor. Hoy celebremos su poder sobre el pecado, la muerte y las tinieblas, porque Él vive y nosotros también, dice su palabra. Así que, porque Él vive, vamos a alabarle también a través de esta canción que dice, ven, es hora de adorarle. Cantemos. Es hora de adorarle.
servimos a un Dios vivo que resucitó, que venció la muerte. Y como decía Mabel, que prometió que volverá. Yo mirando todo lo que ha pasado en esta semana, digo, ay Señor, pero ven pronto Jesús, porque estamos desacatados. Ay, santísimo. Pero Él es Dios, ¿verdad? Y Él no quiere que nadie se pierda. Así como nos salvó a nosotros, quiere que a través de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos el propósito para que otros vengan y le conozcan y puedan celebrar junto con nosotros. Seguimos adorando al Señor con esta canción que dice Príncipe de Paz. Santo, lo describe tantas cualidades del Señor, maravilloso. Y qué bueno es cuando realmente Dios es nuestra prioridad. Aquí en este mundo siempre vamos a tener muchísimas distracciones. Ay, santo. Hay que estar 20 ojos. Pero cuando nosotros decidimos hacerlo a Él nuestra prioridad, como yo le decía esta mañana, ay Padre, no me suelte, porque es que no hay forma, no hay para dónde ir. Como que mientras más conozco lo que me rodea y mientras más intimo con Él, digo, wow, Padre, qué regalo. Así es que esa es la invitación esta mañana, que el Señor sea nuestra prioridad y vamos a seguir adorándole. Príncipe de Paz. Eres santo, poderoso,
Señores, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno. Queremos saludarles a todos los que nos acompañan hoy en nuestra iglesia comunitaria cristiana, así como también a todos los que nos están viendo streaming desde YouTube, desde sus casas. Hoy es un domingo muy especial y la verdad es que hoy es un día donde tenemos que celebrar la esperanza y el propósito cumplido ya de Jesús. Antes de yo comenzar a darle los anuncios, Rafa va a pasar por aquí a darnos una información importante. Bueno, buenos días a todos una vez más. Dios les bendiga mucho. Estamos muy contentos de estar en este espacio una vez más que Dios nos regala. Y bueno, que Dios les bendiga y un saludo especial también a todos los que desde sus casas o donde se encuentran están conectados ahora mismo por vía del internet, por vía de nuestro canal de YouTube, Comunidad ICC RD. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Bueno, Cristo ha resucitado. Amén. Y como hemos estado diciendo y como bien has dicho, Johanna, pues nosotros, porque Él vive, nosotros renovamos nuestro compromiso de proclamar en todas partes, en todo el mundo, que Jesucristo es el Señor, que Él vive y que, como se dijo desde el principio aquí, por esa razón tú puedes tener una esperanza viva. Amén. Una esperanza segura, que vamos a estar con Jesucristo y vamos a reasumimos nuestro compromiso de estar proclamando este mensaje, porque por eso Cristo nos tiene aquí, para que proclamemos en todas partes que Jesucristo es el Señor y que las personas puedan creer en Él y creyendo en Él tengan vida eterna. Para eso estamos. Y he pedido un espacio porque esta semana ha ocurrido algo que es un dolor muy grande para todo el pueblo dominicano. Nosotros hemos estado recientemente apoyando como creyentes, somos personas pro vida desde la concepción, desde que el bebé está en el vientre, desde que nace, pro vida de todas las personas que en este mundo están aquí, tienen el derecho de ser respetadas, cuidadas y amadas. Pro vida de todas las personas, incluyendo a los excluidos, a los marginados, a los maltratados, a los que son echados a un lado por su condición de pobreza, por su condición de problemas en los que han caído, que malas decisiones que han tomado, que lo han llevado a una vida que no es buena. Nosotros somos pro vida en todas las áreas de la vida del ser humano. Y por esa razón en el día de hoy la Iglesia Comunitaria Cristiana levanta su voz por todos aquellos que son acribillados, que son maltratados, que son excluidos, al punto también de quererlo quitar del medio. Y en esta semana nosotros levantamos nuestra voz porque una pareja de personas, no por el hecho de que sean creyentes como eran ellos, sino por dos vidas que fueron sin mediación alguna totalmente acribillados. Y nosotros levantamos nuestra voz, no solamente para decir que eso está mal y lo rechazamos rotundamente, sino también por todos aquellos que en silencio, a oscuras, que nadie ni se entera, sufren ese mismo tipo de atropello y de injusticia. En esta ocasión, porque sobrevivió una persona, sabemos que no fue un intercambio de disparos. Pero son muchos los que día a día sufren esa injusticia. Y por eso hoy levantamos nuestra voz y le pedimos a ustedes, iglesia, y a ustedes conectados ahí en sus casas o donde están, vamos a levantar nuestra voz al Señor. Padre, en este momento, en dolor y tristeza, levantamos nuestra voz porque queremos tu paz, la paz tuya, Señor, por nuestra nación. Y queremos que resplandezca la justicia como la luz de la aurora, como la luz del sol, que cada vez sea más fuerte. Oramos para que nos ayude a asumir nuestro papel, para defender
a aquellos que no tienen voz, hablar en tu nombre por ellos. Rogamos en este momento por las familias, por los amigos que han perdido a estos seres queridos que fallecieron hace poco de una manera tan injusta, pero también pedimos por todos aquellos que han sufrido la pérdida de sus seres queridos por parte de aquellos que están llamados a cuidarnos y que nadie se ha enterado, solo ellos y los amigos. Oramos también por esas personas que están también en tristeza y dolor, orando como hemos pedido por tu paz, para que también así nos ayudes a alcanzar a las personas con el evangelio de Cristo que nos da vida, y para que tú, Padre, permitas que tengamos un país más en línea con tu corazón y tus pensamientos. Sigue bendiciéndonos. Hoy renovamos nuestro compromiso de proclamar en todas partes el evangelio, la buena noticia de que Cristo Jesús es nuestra vida, nuestra paz, nuestro Rey, nuestro todo. Porque Él vive, nosotros también vivimos. En el nombre de Él lo pedimos. Amén. Sigamos adelante. Gracias. Gracias, Rafa. Bien, siguiendo con las informaciones, hoy continuamos con la serie del libro Job y hoy estará compartiendo la reflexión nuestro hermano Roy Soto desde Costa Rica. También queremos recordarles de nuestros encuentros semanales. Todos los domingos aquí en ICC, nuestro auditorio a las 10:30 de la mañana, tenemos una reunión similar a esta. Igual a los que se conectan, a las 10:30 tienen una cita a través de YouTube en nuestro canal. También como iglesia contamos con diferentes grupos de crecimiento espiritual. Uno de ellos es ICC en Casa. Cada jueves ICC en Casa está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Es una reunión que hacemos en estos momentos a través de nuestra plataforma, de una plataforma digital, Zoom. Y en estos encuentros nos conocemos mejor, hablamos de la palabra, compartimos unos materiales sumamente interesantes y caminamos juntos en el Señor como comunidad. También uno de los ministerios, digo yo, más prometedor, porque es el ministerio Haced, el de jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Dícese. Pues no se desayunaron los jóvenes. Bien, nuestro ministerio de jóvenes Haced se reúne 2 sábados al mes y para conocer más detalles de los días que tienen reunión y las actividades que ellos hacen, pues los puede seguir a través de las redes sociales. Y para enterarse también cuándo va a ser el próximo encuentro de ellos. También, por último, pero no menos importante, está la reunión de oración cada lunes a las 6 de la tarde. Nos reunimos a orar también a través de la plataforma Zoom, oramos los unos por los otros y la verdad es que es de gran bendición para toda nuestra comunidad. Si tú quieres ser parte de uno de estos grupos, puedes preguntarle a uno de los servidores o conectarte a través de Facebook en Comunidad ICC y ahí te vamos a dar respuesta. También desde marzo comenzó nuestro estudio bíblico Masa, Madurando para Servir en Amor. Desde el 2 de marzo ya estamos con las clases, pero todavía tienes tiempo de integrarte. Esta semana las clases van a ser vía Zoom a las 7:30, así que le animamos a que se inscriban y el material está disponible aquí en la iglesia y lo que tiene es un costo solamente de 100 pesos. Para obtenerlo se pueden comunicar aquí en el lobby con nuestras hermanas Sofía, Debra, Olga o Alexander y uno de ellos va a estar asistiéndoles. También algo que es una columna de nuestra iglesia son nuestros ministerios de misericordia. Dios nos habla de ser generosos, nos habla también y nos dice cómo debemos serlo. Y esto lo hacemos a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Contamos con ministerios de misericordia que la verdad sostienen gran parte de nuestra comunidad, como es nuestro albergue para ancianos, en el cual tenemos los envejecientes a nuestro cuidado. También está nuestro ministerio de despensa 5 y 2. Este ministerio consiste en asistir con alimentos no perecederos que son de mucha bendición para la despensa de nuestros hermanos más necesitados en la comunidad. Y también está nuestro ministerio del comedor.
Nuestro Ministerio del Comedor alimenta de lunes a viernes a nuestros hermanos en condición de calle. Así que cada aporte que nosotros damos a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas cuentan, porque es usado en cada ministerio y para los gastos operativos que tenemos aquí en ICC. Si quieres ser parte de colaborar de uno de estos ministerios, pues en nuestra cuenta del Banco BHD puedes hacer la transferencia, el aporte, y con mucho gusto pues nosotros podemos aclararle en qué se gasta cada uno del dinero que entra aquí a nuestra iglesia. También es importante, los servidores con los sobres van a pasar, María y Miriam van a pasar bueno, quien necesita el sobre levante la mano y lo traen aquí al alfolí. Otra cosa importante es que continuamos con lo mismo, en la misma línea, con la venta de mascarillas aquí en la iglesia. Son mascarillas que se han hecho aquí de tela y solamente cuestan 50 pesos. Con esto seguimos también colaborando con los ministerios de misericordia de nuestra iglesia. Y también tenemos un anuncio muy especial. Y con esto quiero que presten atención para que rieguen la voz. El próximo domingo, 25 de abril, después del culto, tenemos nuestra asamblea general. Esta asamblea va a consistir en la rendición de cuenta del año 2020 y con la presentación del presupuesto 2021. Recuerden, los que son miembros de ICC y ya han participado, que necesitamos quórum. Entonces es importante que no faltemos. También es importante que podamos regar la voz para que podamos llevar a cabo ese día la asamblea. Es el próximo 25 de abril, vamos a tener rendición de cuentas del año pasado y la presentación del presupuesto de este año. Hasta aquí han llegado los anuncios y nuestra banda nos va a deleitar con un musical.
Saludo mi familia. Saludo mi familia. Qué alegría una vez más el Señor me da la oportunidad de venir ante ustedes en este domingo tan particular para la fe cristiana, domingo de resurrección. Obviamente agradezco muchísimo al pastor Rafael por la confianza que sigue teniendo al permitirme hablar y compartir algunos pensamientos que se gestan desde la palabra del Señor. Así es que les envío un caluroso saludo aquí desde su iglesia hermana, Comunidad Cristiana Shalom, aquí en Fraijanes. Se me ha pedido que hable algo acerca de la resurrección, domingo de resurrección. Y es un placer para mí hablar de algo, de un evento que se consolida a sí mismo como la verdad soberana de nuestra fe cristiana. Quiero hablar hoy acerca de algo que he titulado: Este es mi evangelio y estas son mis convicciones. Este es mi evangelio y estas son mis convicciones. Antes de leer la escritura, al par de pasajes que vamos a tener como referencia, quiero que reflexionemos y ahí donde estás también puedas considerar lo siguiente. Nunca antes como hoy se está viviendo a nivel mundial y nuestras sociedades están viviendo un sinnúmero de ataques, podríamos decir, de corrientes, de sincretismos, de pensamientos, de ideologías, inclusive de teologías, que van muy en contra de lo que un día aprendimos que era el evangelio. Hoy, lamentablemente, en muchos escenarios se le llama bueno a lo que es malo y a lo que es malo se les llama bueno. Hoy la apostasía, y recuerden ustedes que apostasía significa apostatar, que significa renunciar a lo que un día había creído. Hoy la apostasía está golpeando los escenarios cristianos. Hoy pastores que creían una cosa, gente que creía otra cosa, terminan arrastrados, y como lo decía Pablo, son movidos como hojas, ¿no? Movidos por el viento, por doctrinas y pensamientos. Quiero usar esta introducción para decirles que hoy más que nunca, y hoy domingo que celebramos, en una fecha de almanaque, porque no se puede establecer que esta sea la fecha oficial, pero recordamos la resurrección, y estos eventos como tal también están siendo cuestionados. Aunque hasta el día de hoy la ciencia, la arqueología, la antropología y otras ciencias afines no han podido demostrar que la tumba que está vacía allá en Jerusalén era una mentira, una falacia. Todo lo contrario, hay pruebas fidedignas acerca de nuestra fe y de lo que creemos. Así es que sirvan los siguientes minutos para animarle, para desafiarle, para que usted pueda valientemente ejercer la autoridad sobre lo que usted cree, sobre lo que usted cree, sobre sus convicciones. Y yo le pregunto hoy a usted que me escucha, que me mira, ¿puedes defender tu fe? ¿Tienes convicciones claras? ¿Tienen tus credos las raíces suficientes para defenderlo frente a los ataques que el sincretismo, que las ideologías, que teologías aparecen hoy diciendo que no hay segunda venida, que la resurrección no fue cierta, etcétera, etcétera? Yo espero que sí, pero quiero ayudarle en algún sentido a poder afirmar una o un par de convicciones que nosotros creemos fundamentalmente los cristianos. Este es mi evangelio, esto es lo que yo creo y estas son mis convicciones. Y quisiera que ahí donde tú estás puedas animarte a decir: yo voy a fortalecer mi fe, voy a fortalecer lo que creo, lo que pienso, voy a fortalecer mi esencia del evangelio para ser victorioso, para mantenerme firme en medio de los embates que se vienen hoy
de diferentes francos, yo decido quedarme establecido en la roca, que es lo que yo creo, en esa roca que se llama Jesucristo. Pablo dice estas palabras en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ahora bien, deseo establecer algunas bases del cristianismo evangélico como concientización de esta bendita herencia que tenemos, la cual no hemos explotado, realmente no lo hemos potenciado como debiéramos hacerlo. Es tanto el poder que opera en el poder, valga la redundancia, del evangelio, que nos hemos limitado. ¿De qué depende y de qué se trata el evangelio? ¿Cuáles son las convicciones fundamentales de nuestra fe cristiana? Muchas, pero le quiero descansar en una. Descansamos en esta verdad. Jesucristo, cabeza perfecta, a cabeza del ángulo. Jesucristo, el Señor y el Salvador. Vino a esta tierra. Nació del vientre de María. Su padre protector José fue engendrado por el Espíritu Santo. Vino y estando en pañales, este Jesús que usted y yo creemos, esta es una convicción, la aparición y el nacimiento, la encarnación de Dios, abrazando la raza humana llena de pecado en la vida de un recién nacido llamado Jesús. Es Jesús en pañales que hace temblar al imperio. Recuerda usted que cuando se dio cuenta el rey que había nacido el rey, un rey de los judíos, envió una orden para matar y asesinar a todos los niños porque tenía miedo. Ven ustedes que un niño en pañales tuvo el poder de hacer temblar un imperio. Hoy estoy queriendo proponerle a usted que pueda defender y sentirse orgulloso del evangelio que tiene, y lo que quiero ayudarle es a recordar algunas de las convicciones, de los principios, de los credos que tenemos como iglesia cristiana, y en eso estoy totalmente seguro que su iglesia con nuestra iglesia comulga en estas expresiones, en estas convicciones. Jesús nació por la Virgen María. Siendo un bebé hizo temblar el imperio. Nació, se desarrolló. A los 30 años emerge con su ministerio. Y estando en ese ministerio, estableció lo que él llamó el reino de Dios. Tomando una vez más, dando seguimiento a aquel plan perfecto que Dios había tenido en el Edén. Recordemos ustedes y yo que Dios tenía un plan perfecto, un proyecto. El proyecto de Dios era el establecimiento de su reino. Así lo quiso plasmar en el Edén. El pecado ingresó, el pecado afectó las relaciones interpersonales de los seres humanos, la relación con Dios, y toda la flora y la fauna que había sido creada en total perfección es afectada por el pecado. Y es este Jesús que rescata y retoma ese proyecto de Dios que fue, una vez más, afectado en la caída. Luego Dios siguió insistió con Abraham, con Noé, con Abraham, con los hijos de Jacob, con Israel, a quien delega como su pueblo para que estos sean los testigos al mundo. Israel también falla en su delegación, y es en la aparición de Jesús, bajo el nacimiento que anteriormente mencionábamos, que Jesús ahora en su ministerio asume
asume ese cordón de eventos, ese calendario divino de un plan perfecto de Dios para establecer su reino, y viene y asume el proyecto de Dios y lo establece en su ministerio. Y los pasajes son muchos pasajes que hablan acerca de Jesús. Decía: yo he venido a establecer el reino, porque vengo a anunciar el reino del cielo, porque el reino de Dios es semejante. Así es que Jesús, en sus 3 años de ministerio, vino y estableció lo que hasta el día de hoy nosotros defendemos y nosotros creemos: la aparición del reino de los cielos. Ahora bien, creemos entonces como convicción plena que Jesús nació en María, su padre protector es José, engendrado por el Espíritu Santo. Creemos también que cumplió 30 años de una vida silenciosa. Al menos no se dan muchísimas pruebas de todo lo que Jesús hiciera, pero sí de los 3 años. Pero también creemos que en esos 3 años Él vino a retomar el plan divino de Dios. Si por un hombre, según Hebreos, si por un hombre llamado Adán, el pecado entró a la raza humana y a la creación, era necesario que se levantara otro Adán para que redimiera las cosas. Y es ahí justamente donde descansa otra convicción. Creemos que Jesús estableció su reino, pero que ese reino era un modelo restaurativo, un modelo, una práctica, una vivencia que invitaba al ser humano a vivir en una transformación integral. Y no solamente el ser humano, sino que el ser humano, ahora redimido, invitado a participar activamente en el reino de Dios, pudiera ser un agente de transformación donde quiera que estuviera. Todo lo que he dicho, ustedes como ICC lo viven, lo practican, pero hoy es bueno en este día de resurrección traer a colación estos principios. Es entonces bajo esa convicción del reino de Dios presente en la vida de Jesús que se convierte esa vivencia en un discurso que no era simplemente un speech, un discurso, sino también que ese discurso tenía una vivencia, tenía un testimonio, tenía una praxis elocuente que afirmaba lo que el discurso decía. Jesús asume su reino, el reino de Dios. Lo asume, lo promueve, pero no solamente lo promueve desde el discurso, importante, no desde el discurso, sino el discurso tiene una praxis, tiene una ejecución, tiene una coherencia. Y es ahí donde los milagros sucedían, donde las multiplicaciones de los panes se daban, donde los discursos desnudaban la precariedad, la maldad que la religiosidad ocultaba. Es en ese discurso que el templo es purificado, es en ese discurso que Jesús interpela las posiciones excluyentes y discriminatorias del momento. Ahora bien, ese discurso tenía una práctica, y la práctica era elocuente, los milagros eran elocuentes. Muchos señales y milagros hizo Jesús en la tierra, pero hacía falta algo que pudiera ser la culminación, la graduación, pudiera ser el éxtasis de este establecimiento de su reino. Hago un paréntesis aquí. Hoy lo que estoy queriendo proponerles es que, basado en lo que Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, que podamos nosotros, frente a las corrientes que hoy están, defender, volver a ratificar, a enraizar, a fortalecer nuestras raíces de fe para poder mantenernos firmes en medio de todos los embates ideológicos, filosóficos que están llegando a tu vida. Y hoy he querido iniciar con un peregrinaje desde el Edén, desde la vida de Jesús. Un Jesús que nace, que crece y que a sus 30 años asume el proyecto original de Dios y lo empieza a establecer. Y lo establece desde 2 matrices, desde 2 posiciones, desde 2 dinámicas. El discurso, la proclamación, proclamando, como también Jesús lo hace desde la práctica.
Pero ahora bien, este reino para que fuera consolidado y este reino para que fuera totalmente fidedigno, fiel, porque en ese tiempo también habían quienes hacían trucos de magia y sanaban gente, razón por la cual Juan le pregunta a Jesús si él era el Mesías o no. Pues, hacía falta algo que podemos llamar que era el éxtasis, el cierre, la graduación. Y Jesús en ese reino muchas veces dijo: es necesario que el Hijo del Hombre muera. Yo he venido a dar mi vida por los pecadores. Yo he venido a ofrendarme por los pecadores. Ya se había hablado en el Antiguo Testamento acerca de ese evento, de este evento del cual voy a centrarme en los siguientes minutos. Ya Isaías había dicho en el Salmo, en Isaías capítulo 53, sí, también se le dice que es el otro libro de los Salmos. En Isaías 53 es Isaías que habla acerca del sacrificio de Jesús y habla de sus dolencias, habla de lo desfigurado que queda, habla de todo lo que él iba a pasar, al punto que refiere y dice: son por las llagas de él que nosotros hemos sido curados. El Antiguo Testamento en diferentes pasajes se revela ese sacrificio mesiánico que debía ocuparse en la vida de un hombre, pero que ahora en labios de Jesús, en la vida de Jesús, está cobrando sentido. Y Jesús lo que hace es que asume su reino, asume el proyecto de Dios, pero asume también el precio a pagar. Asume el precio a pagar porque sabía que los sacrificios del Antiguo Testamento, los carneros, los toros, los corderos, las lunas nuevas, los altares de incienso, la grasa que se quemaba en los tabernáculos y en los lugares de sacrificio no habían sido suficientes. ¿Para qué? Para que el hombre y la mujer, la creación entera, encontraran reconciliación nuevamente para con Dios. Esa sangre no era suficiente y la muerte de esos animales no eran suficientes. Tenía que existir una muerte suprema, soberana, una muerte cual nunca antes se había registrado algo parecido, pero que esa muerte significara la vida y la muerte, la resurrección frente a la muerte, la salud frente a la enfermedad, la esperanza frente a las malas noticias, la vida plena. Y Jesús valientemente habla de su reino, lo proclama. Jesús valientemente habla de su reino y lo pone en práctica, pero también anuncia que debe ir a la cruz a morir. Y es precisamente al cierre de sus 3 años que, producto de lo que Jesús mismo había desnudado en su proclama, en su rol profético de denuncia, es que el mismo pueblo y todo el sistema religioso y político se levantan en contra de él y lo llevan frente a los reyes. Y ustedes saben la culminación: Jesús es cambiado por un vil ladrón que había hecho mal a la sociedad. Y el pueblo a una sola voz gritan: queremos a Barrabás, queremos a Barrabás. Y muerte y crucifixión a Jesús. Es Jesús que frente a esta acusación y a este veredicto del pueblo ratificado por el rey, sufre la violencia, lo despiadado de los golpes, y es flagelada su carne, y es ensangrentado su rostro, y es clavado en una cruz. Y es en esa cruz, precisamente en esa cruz, que se empieza a construir otra de nuestras convicciones. Es sobre esa cruz que el Cordero de Dios decide voluntariamente ingresar a ese pasillo de muerte del cual también quiso huir desde su vida humana.
Porque le dijo a Jesús, a Dios, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque estaba aterrado. El peso de la responsabilidad y el precio a pagar lo tienen aterrado. Pero también dijo, al igual que había dicho María, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Y valientemente Jesús, el Hijo de María, Jesucristo, Jesús, asume el azote y la violencia de los soldados romanos y lo clava en una cruz. Y estando ahí el Maestro, estando ahí Jesús, empieza a gestarse el sello, la culminación, el éxtasis, la graduación de su reino, y la puerta empieza a abrirse para una redención completa, para una restauración completa para usted y para mí. Y es en esa escena, en ese escenario macabro, sangriento, que Jesús está muriendo. Jesús está muriendo. Y estando ahí, abre sus ojos y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y muere Jesús. Nosotros creemos que Jesús murió y derramó su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Y cada gota de sangre que fue derramada y cada gota de sangre que tocó, que cayó sobre aquel suelo polvoriento, cada una de esas gotas eran las posibilidades que hasta el día de hoy tenemos de redimir nuestra vida de la culpa. El sacrificio de Jesús en la cruz lo único que habla es de la oportunidad que tenemos de poder lavar nuestras iniquidades y nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahora sí, existió un cordero inocente, un cordero inocente que decide voluntariamente ir al Calvario a sufrir por nosotros. Ya todos los toros y todos los corderos y todos los sacrificios del Antiguo Testamento habían quedado totalmente superados frente a la entrega redentiva, expiatoria de Jesucristo. Jesús muere y hay que enterrar, hay que sepultarlo, y según la tradición se le ponían ungüentos y se cubrió con unos mantos. No tenía ni una tumba, así que alguien le prestó una y lo llevaron a la tumba y lo acostaron como era la costumbre, y una gran piedra fue colocada en la boca de su tumba. Pero ya Jesús había dicho también en su reino, en su mensaje, en su proclama, que era necesario que Él muriera y que iba a morir, pero que iba a resucitar. Que Él iba a resucitar. Y es aquí, iglesia querida, es aquí donde se gesta la obra heroica, lo que a usted y a mí nos da credibilidad. Esto que voy a referirme a continuación es la base medular, la estructura fuerte y sólida de lo que nosotros creemos. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Habían muerto muchos crucificados, habían muchos falsos que habían muerto crucificados. O sea, el hecho de que alguien fuera a una cruz no escandalizaba a nadie. Había sido muy cruel la muerte a Jesús. Pero lo que se iba a dar el domingo o ese día iba a sellar la historia, la iba a partir a la mitad la historia. Y es precisamente esa mañana en que unas mujeres, y quiero decirle a todas las mujeres que me observan, benditas sean ustedes, mujeres, porque la historia bíblica y también la universal relata y ha escrito que la mujer ha participado activamente en grandes momentos de la historia de la fe como de la historia universal. Así que benditas sean ustedes, mujeres. Y un grupo de mujeres fueron en la mañana del domingo, después de ya Jesús tenía 3 días de muerto, y fueron a ver. Y sorpresa, ¿verdad que usted sabe esto? Pero posiblemente lo has olvidado. ¿Sabe qué hemos olvidado?
Hemos olvidado estas verdades. ¿Sabe por qué Jesús dijo, cuando estaba tomando la cena y le dijo a sus discípulos, hagan esto en memoria de mí, cuando le habló de su cuerpo y de su sangre? ¿Sabe que Jesús dijo eso porque sabía que usted y yo lo íbamos a olvidar? Hagan esto en memoria de mí. Lo que está diciendo es, vuelvan a recordar cuando se sientan a comer la cena. Recuerden lo que yo hice, mi cuerpo y mi sangre que es derramado y partido por ustedes. Ahora que las mujeres llegan a la tumba a buscar a esto y ven que la gran piedra está movida, la piedra está movida. Y un ángel le dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Jesús había resucitado y con su resurrección se sella, absolutamente se sellan y se abren todas las posibilidades para que la creación entera encuentre redención. Es a partir de la resurrección de Cristo, que según dice Pablo en el libro de Colosenses capítulo 2 en adelante, que Jesús despojó a los principados, a los gobernadores, a las huestes celestiales de maldad, las exhibió públicamente y las despojó y anuló el acta que nos era contrarias a ustedes y a mí. En otras palabras, lo que significa esto es que todo lo que Adán y Eva, el derecho que Adán y Eva le habían dado al enemigo de la naturaleza pecaminosa y del pecado generacional tras generación, ahora Jesús le está diciendo al enemigo, un día un Adán te abrió la puerta y te entregó algo y hoy yo te lo quito. Yo te lo quito. Y eso es lo que la Biblia dice. Jesús despojó a los principados, los despojó, los desnudó y les quitó el acta que era contraria, el acta que decía que tú estabas en pecado y que ibas a morir en pecado, que no había esperanza para ti, que no había nada que hacer por tu familia, por tus vicios, por tus pecados, ni por mis pecados. Jesús ahora lo arrebata y nos dice a nosotros, aquí está la oportunidad que tienes de cambiar. Está la oportunidad que tienes de hacer una nueva criatura, una nueva persona a partir de mi sacrificio y de la resurrección. ¿De qué se trata el cristianismo? Se trata de que la tumba está vacía y Cristo Jesús ha resucitado. Y te pido que ahí donde tú estás este domingo le puedas decir, Jesús ha resucitado, y puedas levantar tus manos y que en el malecón escuchen y que en todo lado escuchen, el colmado escuchen, que hay alguien que hoy está recordando que Cristo Jesús vino a esta tierra, asumió el proyecto de Dios, lo proclamó desde el discurso y desde la práctica, que vino y arrebató en su muerte los derechos que Satanás tenía sobre nosotros, y es a través de su resurrección que hemos sido nosotros una vez más resucitados en él. Jesús ha vencido la muerte y ha vencido el pecado para que usted y yo tengamos vida y la tengamos en abundancia. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, dice el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 9 al versículo 11. Ya para terminar te quiero preguntar, ¿estás viviendo como un hijo de un resucitado? ¿Estás viviendo ¿Estás disfrutando del evangelio? Como Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Estás viviendo feliz porque Cristo ha resucitado? Porque te digo algo, los grandes hombres, inclusive los fundadores de religiones, Buda, Mahoma, Krishna, todos han muerto y otros van a morir. Los grandes santos que han sido beatificados yacen muertos. Grandes héroes de la historia universal hoy yacen sus restos en tumbas frías. ¿Y sabe que tu Señor y tu Salvador vive?
¿Sabes que Jesús vive y que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí? Que cada vez que fallamos, que pecamos, venimos ante Él y decimos: Jesús, intercede por nosotros. Padre, vengo en el nombre de Jesús a pedirte perdón. ¿Estás viviendo como un hijo de un resucitado? ¿Estás viviendo agradecido con la fe que tienes? Que estos breves minutos te sirvan para afirmar tus convicciones y que puedas decir: este es mi evangelio y esto es lo que creo. Por supuesto, quedan muchas otras convicciones y credos que podríamos hablar en otra ocasión, pero por hoy quería animar su fe recordándole la historia universal de la aparición de Jesucristo, y he querido en estos breves minutos sintetizar una historia desde el Edén y cómo en Jesús se cumplió y Él abrazó el proyecto de su Padre y supo sellarlo con su muerte y le dio victoria en su resurrección. Y es con base en esa resurrección que nuestro enemigo está vencido. En el nombre de Jesús quiero decirte que tu enemigo, nuestro enemigo, el enemigo de la creación, el enemigo de la raza humana, está vencido. ¿Y sabe cómo está vencido? En la manera en la que tú vivas como el hijo de un redentor que ha resucitado. Que puedas salir a todo lado sonriente, más allá de los problemas, más allá de las situaciones. Vive y disfruta tu fe. Disfruta de la verdad del evangelio y de la convicción del credo de que Cristo Jesús ha resucitado. Y ha resucitado para que tú tengas vida y tengas vida en abundancia. Oremos. Señor, gracias por esta tarde y por el tiempo que compartimos en familia. Gracias, Señor, por mi iglesia hermana allá en República Dominicana. Oro para que sean animados con estas palabras. Gracias por lo que hiciste en la cruz por mis pecados. Señor, porque no merecíamos nada más que la muerte, porque habíamos pecado y la paga del pecado es muerte. Pero usted vino y murió y resucitó para darnos a nosotros vida y vida en abundancia, para que hoy domingo, podamos recordar lo que tú hiciste por nosotros. Así, Señor, que anima la fe de mis hermanos y mis hermanas y que puedan salir creyendo y defendiendo la fe que hoy tienen, el evangelio que hoy tienen, que no se avergüencen del evangelio porque es poder de Dios, y la ciencia, Señor, la ciencia y muchas otras han demostrado que hay una tumba vacía. Y yo mismo soy testigo de tu poder. Y ellos también son testigos de tu poder. Anímanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Familia, les abrazo a la distancia. Espero haberme dado a entender. Espero que la palabra haya quedado clara. Una vez más, no se avergüence del evangelio porque es poder de Dios. Defienda lo que usted cree, viviendo como el hijo de un Dios, de Jesús, que ha resucitado y resucitó para que tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, un abrazo. La Biblia dice que mi rey es rey de los judíos. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Ese es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente inconmovible. Él es inmortalmente benévolo. Él es majestuosamente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Es el centro de la civilización. Él es incomparable. Él es inigualable. Él es la idea más noble en la literatura. Él es la personalidad más elevada en la filosofía. Él es el milagro de los tiempos. Él es el único capaz de ser el suficiente Salvador. Me pregunto si lo conoces hoy. Él da fuerza al débil. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él cuida y guía.
Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él libra a los cautivos, Él defiende al endeble, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él estima a los ancianos, Él recompensa a los diligentes y Él embellece a los mansos. Me pregunto si lo conoces. Bueno, Él es la clave del entendimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta de la libertad, Él es la senda de la paz, Él es la calzada de la justicia, Él es la carretera de la santidad, Él es la entrega, la gloria. ¿Lo conoces? Bien. Su oficio es múltiple, su luz es inigual, su bondad no tiene límites, su misericordia es para siempre, su amor nunca cambia, su palabra es suficiente, su gracia es vasta, su reinado es justo, su yugo es fácil y su carga es ligera. ¿Cómo me gustaría poder descubrirlo? Él es invencible, Él es irresistible, no lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes quitar de tu mano, no puedes vivir más que Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no lo soportaban, pero se dieron cuenta que no lo pudieron parar. Pilato no encontró culpa alguna en él. Herodes no lo pudo matar. La muerte no pudo con él. El sepulcro no lo pudo detener. ¡Sí! ¡Ese es mi rey! ¡Mi rey! Amén. Vamos a ponernos de pie para celebrar la grandeza del Señor. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte, díselo fuerte. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte, verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, tu nombre es santo, santo, santo. Verte alto y exaltado, brillando en la luz de tu gloria. Derrama tu poder y amor, tu nombre es santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Abre los ojos de nuestro corazón, Señor. Yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre los ojos de mi corazón, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte, verte alto y
Gracias damos, Señor, por este día, por este mensaje tremendo que nos desafía a seguir poniendo nuestra mirada en el único, en Jesús. Bueno, pues hasta aquí hemos celebrado, hemos, ¿verdad?, recordado la resurrección de nuestro Rey. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora, a las 10:30. Dios los bendiga mucho y que tengan una semana llena del Señor.